Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, meditábamos el día de ayer que en el camino vocacional de María tuvo que pasar de sus dudas y temores a vivir según su palabra. El camino de fe no es un camino hecho de una vez para siempre. La opción de fe no es una opción definitiva, es un proceso. Un proceso que se vive en un camino que no siempre es claro, que no siempre es llano. Y María tiene que descubrir también en su vida que tiene que vivir este proceso de fe, no siempre claro, no siempre llano. En el texto que hemos escuchado el día de hoy, vemos a María y a José pasando por una crisis de fe, es decir, la posibilidad de poder perder a Dios. María y José pasan por este proceso, perder a Jesús y en el templo. Y es que Dios es un Dios de cuidados. Tener a Dios en casa no nos privilegia de no perderlo. Tener a Dios en casa no nos quita la posibilidad también de pasar por esta crisis. Veamos cómo María y José resuelven esta crisis. El método mariano para poder salir de esta crisis de fe es salir a buscarlo. No es más creyente ni mejor creyente el que nunca tiene crisis de fe, sino que el que teniéndolas no cesa de buscar a Dios. Esta experiencia de María y de José es la experiencia de muchos creyentes que van andando por su vida suponiendo que Dios va con ellos. María supuso que José iba con Jesús y José creyó que Jesús iba con su madre. Cayeron en la cuenta y se dieron a la crisis cuando después de un día de camino se dieron cuenta que no era así. Para ellos fue un día de camino. Para muchos se trata de un año o más de un tiempo fuerte en la vida de pasársela andando sin Dios, o de suponer de que Dios va a nuestro lado, o de suponer que Dios está allí donde lo dejamos. Creemos que está con nuestra madre, que está con el padre, que está en nuestra casa, que está allí donde lo dejamos. Cuando caemos en cuenta, nos damos cuenta que hemos andado en la vida sin Dios. Eso es una posibilidad. Esa es la posibilidad de una crisis de fe, de avanzar en la vida sin Dios. El problema no es que eso ocurra. El problema es que no hagamos nada al respecto. María desanda el camino. 3 días va en su búsqueda junto con José. El método mariano para superar la crisis de fe es desandar el camino y buscar a Dios allí en nuestra historia, para tratar de reencontrarnos con Él en el momento preciso en que dejamos de tenerlo. Recordar es sacar del corazón. Y San Pablo nos recuerda que por la fe nosotros recordamos. Estamos invitados al método mariano de superar la crisis de fe recordando y sacando del corazón la memoria de nuestra fe. María, José buscan a Jesús. Y en el momento del encuentro, la oración del encuentro es desgarradora. Lo primero que le pregunta a María a su hijo Jesús es: ¿por qué nos has hecho esto? Te andábamos buscando con angustia. ¿No te ha importado que tu padre y yo estemos tan preocupados? Es la misma oración desgarradora de quienes sufren su crisis de fe. ¿Dónde estabas, Dios, cuando esto ocurría? ¿Dónde estabas tú cuando moría mi pariente? Cuando la persona que tanto amaba desaparecía. ¿Dónde estabas tú cuando desaparecen de nuestra vida tantas personas importantes para ella? Y es allí donde nuestra oración desgarradora grita al Dios encontrado. No es un abrazo, no son besos los que vemos en la escena, sino más bien la desgarradora oración de que se siente despojado. Le pasó a María, le pasó a José, nos pasa también a nosotros y a tantos cuantos viven sus crisis de fe. Lo primero que hacemos ante Dios es gritarle nuestra desazón. Lo primero que hacemos a Dios es culparlo por haber desaparecido.
no porque lo hayamos dejado, sino porque suponemos que Él se ha ido. Una vez que entablan el diálogo María con Jesús, las explicaciones de Jesús no las entiende, como muchas veces no entendemos la respuesta de Dios a nuestras crisis, que no son una solución mágica, sino más bien la apertura a un nuevo proceso. El oficio de madre de María no terminó cuando dio a luz a su hijo. Empezaba una nueva ruta en ese itinerario de fe, acompañar a su hijo y tratar de comprenderlo. Y la primera enseñanza que saca María de caminar con Jesús es que no basta tener a Dios en casa, sino se le va a tener de cuidado. Cuidar a Dios en nuestra vida es tarea también de todo creyente. Hay que saber que nuestro Dios es un Dios de cuidados, que si nuestra fe no se alimenta, se pierde, que si nuestra fe no crece, se atrofia. Las crisis de fe son oportunidades para crecer, para desandar el camino, para volver a Dios. Pasó con María y pasó con José. Le ocurre a tantos creyentes. Pero ojo, hay que tener cuidado. No solamente es el niño Jesús, el adolescente Jesús que se pierde. Hay tantos de nuestros hermanos que no están con nosotros, a quienes hemos perdido en el camino. Muchos que ya no vienen a la comunidad y no participan de la iglesia. Muchos que se alejaron de nuestras vidas. Muchos que ya no están con nosotros, que los hemos perdido. La pregunta que hace nuestra fe es esa. ¿Nos echamos a la tarea de buscarlo? ¿Nos preocupa que ya no estén con nosotros? ¿Somos capaces de desandar el camino de la historia de nuestra vida y nuestra fe y de buscarlos? ¿Nos importan en verdad? Su ausencia cuestiona nuestra fe. Ya hicieron una pregunta parecida en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está tu hermano? Y vuelven otra vez a preguntarnos, no solamente dónde está tu Dios, sino también dónde está tu hermano. Buscarnos es tarea también de creyentes. Encontrarnos es también alegría de creyentes. Todo lo que dejaron de hacer con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. Y todo empeño que hicieron por buscar a quien no está, como el buen pastor que busca la perdida, también lo hicieron por mí, nos diría Jesús. Recordemos, hermanos, pasar por crisis de fe no es de temer. No buscar a Dios en esas crisis, eso sí es de temer. María nos enseña el camino y el método para poder superar la crisis, hacer memoria de nuestra fe, desandar el camino. Y no importa cuán desgarradora sea nuestra oración del encuentro, lo importante es escuchar al Hijo, guardarlo en el corazón y recordarlo en nuestros momentos de segura futuras crisis. Que María nos acompañe en el camino de cuidar a Dios, de tenernos siempre con Él.